Antes de que existieran las guerras mundiales, antes de que Europa conociera la palabra totalitarismo, antes incluso de que el siglo XX mostrara su rostro más oscuro, una mujer aislada en una aldea francesa. Habló de invasiones, colapsos sociales y del derrumbe interno de Europa con un nivel de detalle que hoy resulta inquietante. Amigos míos, esto no es una leyenda piadosa ni un relato adornado con el paso del tiempo. Tampoco es una metáfora poética ni una visión simbólica fácil de reinterpretar. Estamos hablando de descripciones concretas, de escenarios definidos, de procesos históricos narrados con una claridad que no encaja con la época ni con la persona que los formuló. Y aquí empieza el verdadero problema. Imagínese el contexto. Siglo XIX. Una Europa que todavía se percibe como el centro del mundo, confiada en el progreso, en la razón, en la estabilidad de sus naciones. No existen guerras mundiales, no existe el concepto de colapso continental, no existe la idea de sociedades enteras desmoronándose desde dentro. Y sin embargo, desde una región rural de Francia surge una voz que habla exactamente de eso. No de un fin del mundo espectacular, no de estrellas cayendo del cielo, sino de algo mucho más inquietante. Un mundo que se rompe por dentro, naciones que ya no se reconocen a sí mismas, sociedades que se vuelven contra sus propios cimientos, conflictos que no llegan solo del exterior, sino que estallan porque algo interno ya estaba podrido. Y esto es muy importante, porque lo que hace inquietantes estas palabras no es su tono religioso, ni su marco espiritual, ni siquiera el contexto místico en el que surgieron. Lo inquietante es el contenido, el tipo de colapso que se describe, la secuencia, el patrón. No nos engañemos. Cuando alguien del siglo XIX habla de Europa colapsando como un bloque, de invasiones múltiples, de crisis simultáneas, de confusión total, no está describiendo su presente. Está apuntando a algo que en su tiempo era sencillamente impensable. Y aquí viene lo realmente sorprendente. No se habla de un enemigo claro y único. No se habla de una guerra clásica entre naciones bien definidas. Se habla de caos, de desorden, de un escenario donde nadie entiende bien qué está pasando, donde las estructuras fallan, donde los gobiernos no reaccionan, donde la población queda paralizada. ¿Le suena familiar? Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo. Muchas de las descripciones que hoy usamos para explicar la fragilidad de Europa, crisis de identidad, fractura social, pérdida de cohesión, incapacidad de respuesta, aparecen de forma sorprendente en esos mensajes del siglo XIX. No con ese lenguaje moderno, claro está, pero sí con la misma lógica profunda. Yo siempre he dicho que lo verdaderamente inquietante no es que alguien prediga una guerra. Las guerras han existido siempre. Lo inquietante es cuando alguien describe el mismo tipo de colapso que nosotros, siglo y medio después, estamos empezando a reconocer como posible. Un colapso que no empieza con bombas, sino con divisiones. No empieza con ejércitos, sino con confusión. No empieza afuera, sino dentro. Y esto no es casualidad, porque lo que se plantea desde el inicio no es un desastre repentino, sino un proceso, un desgaste lento, una pérdida progresiva de referencias. Un momento histórico en el que Europa, confiada y segura de sí misma, se vuelve vulnerable precisamente porque cree que ya ha superado todos sus fantasmas. Créame usted si quiere, pero aquí no estamos hablando de fe, estamos hablando de un fenómeno histórico y humano, de cómo ciertas personas, en momentos muy concretos, parecen captar patrones que solo se hacen visibles mucho tiempo después. Y eso, amigos míos, es lo que convierte este caso en algo que no se puede despachar con una sonrisa ni con una explicación rápida. Porque cuando una mujer sin estudios, sin acceso a información estratégica, sin contacto con los centros de poder, describe un colapso europeo con rasgos que hoy nos resultan inquietantemente reconocibles. La pregunta deja de ser religiosa y se vuelve incómodamente racional. ¿Cómo pudo verlo? ¿Qué estaba observando realmente? ¿Y por qué ese mismo tipo de colapso parece repetirse una y otra vez en la historia humana? Y cuidado,
porque a partir de aquí lo que viene no se suaviza, lo que viene no tranquiliza, lo que viene no busca convencer, sino mostrar. Y una vez que uno empieza a mirar estos patrones con honestidad, ya no puede fingir que no los ve. Lo verdaderamente aterrador no es que alguien hable del fin del mundo, sino que describa cómo las sociedades se deshacen desde dentro, lentamente, sin ruido, sin explosiones, hasta que ya es demasiado tarde. Amigos míos, hay una diferencia abismal entre anunciar un apocalipsis y advertir una descomposición. Lo primero es espectacular, sí, pero improbable. Lo segundo es silencioso y frecuente. Y eso es exactamente lo que ocurre en estas profecías. No hay jinetes en el cielo, no hay cielos partiéndose en dos. Lo que hay es algo mucho más humano, más reconocible, más peligroso. Naciones que pierden el alma, pueblos enteros que olvidan quiénes son, estados que mantienen su apariencia pero ya están vacíos por dentro. Esto que voy a decir ahora puede parecer exagerado, pero no lo es. Muchas de las advertencias atribuidas a Marie-Julie Jahenny no hablaban del fin del mundo en un sentido cósmico. Hablaban del fin de una forma de vivir, del colapso de ciertas estructuras que sostienen la vida colectiva, familias rotas, valores desdibujados, instituciones que se erosionan sin que nadie se atreva a detener el proceso. No se trataba de un castigo venido del cielo, sino de una consecuencia inevitable provocada por el propio abandono moral y espiritual. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque uno puede creer o no creer en las visiones de una mística francesa, pero lo que no se puede negar es que el tipo de colapso que ella describe es el mismo que ha sucedido una y otra vez en la historia humana, no por intervención divina, sino por degeneración interna, por orgullo, por desorden, por olvido. Y esto es muy importante, porque esas profecías no hablaban de meteoritos, ni de volcanes, ni de ejércitos infernales. Hablaban de revoluciones que comienzan en las casas, de fracturas que surgen en las familias, de divisiones que no vienen de fuera, sino de dentro, de un mundo moderno que se cree invulnerable y termina cayendo porque nadie quiere mirar los síntomas. Lo repetiré una vez más. Lo inquietante de todo esto no es que se prediga un final, es que se señale un proceso. Un proceso que empieza con la confusión de ideas, con el relativismo absoluto, con la pérdida de referentes, con la banalización del mal. Y eso, créame usted si quiere, no necesita ningún juicio final, solo necesita tiempo. No nos engañemos. Cuando una sociedad deja de saber quién es, cuando ya no puede distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo dañino, no necesita enemigos externos, se destruye sola. Y eso, amigos míos, es exactamente lo que muchas de estas profecías advertían con una claridad que hoy nos incomoda, porque no se trata de un fin absoluto, sino de una metamorfosis, de un derrumbe gradual que lleva a otra cosa, algo que aún no tiene forma, pero que ya se intuye. Y el problema, el verdadero problema es que todo ese proceso puede ocurrir con los edificios en pie, con los parlamentos funcionando, con las escuelas abiertas y las redes saturadas, pero por dentro todo está roto. Y aquí viene lo realmente sorprendente. El colapso no llega como un evento, llega como una acumulación, un deterioro imperceptible, un cansancio cultural, una pérdida de significado. Y cuando uno se da cuenta, ya es tarde, ya no hay estructura que sostenga el alma colectiva. Lo que queda son apariencias, símbolos vacíos, eslóganes huecos. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque reconocer este tipo de colapso implica aceptar que no fue culpa de un enemigo externo, ni de una catástrofe natural, ni de un complot universal. Fue culpa nuestra, de todos, por haber preferido el ruido a la verdad, la comodidad al sentido, la apariencia al compromiso. Y aquí, aunque duela, hay que hacerse una pregunta. ¿Qué pasaría si este tipo de advertencias no fueran superstición ni manipulación? ¿Qué pasaría si solo fueran la descripción precisa de un patrón humano que se repite una y otra vez en todas las civilizaciones antes de su caída? Amigos míos, esto no es una tontería, porque el verdadero apocalipsis no es
el que viene del cielo. Es el que construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, cuando dejamos de mirar hacia adentro, décadas antes de que el mundo conociera lo que era una guerra mundial. Una mujer sin estudios y confinada en una aldea habló de un conflicto que empezaría en Europa y la haría temblar entera, desde dentro y hacia afuera. Créeme usted si quiere, pero hay momentos en la historia donde ciertas voces ignoradas en su tiempo parecen hablarle no a su presente, sino al futuro. Voces que describen acontecimientos que nadie en su entorno podría imaginar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Marie-Julie Jahenny en pleno siglo XIX, cuando Europa se percibía como la cumbre de la civilización. Esta mujer anunciaba una guerra que no sería como las anteriores. No sería entre dos naciones rivales, ni se limitaría a batallas fronterizas. No, ella hablaba de un conflicto que se extendería por todo el continente, que alcanzaría el corazón de las grandes ciudades, que arrastraría consigo no solo ejércitos, sino pueblos enteros, estructuras políticas, órdenes sociales y culturas milenarias. Y esto es muy importante. Lo que describe no es una guerra en el sentido clásico del término, sino un despliegue simultáneo de fracturas, de golpes inesperados, de rupturas internas que permitirían que las fuerzas externas penetraran con una facilidad escalofriante. Amigos míos, esto no lo encontrará usted en ninguna novela futurista del siglo XIX. Esto lo dijo una campesina bretona que nunca salió de su aldea. Lo repetiré una vez más. No estamos hablando de una visión simbólica ni de una alegoría espiritual. Estamos hablando de nombres, fechas, lugares, de una guerra en Europa antes de que Europa supiera lo que era una guerra de verdad, antes de que las palabras total, continental o mundial entraran en nuestro vocabulario. Pero cuidado, porque aquí no termina lo inquietante. Esta guerra, según sus visiones, no comenzaría con una invasión repentina. Comenzaría cuando las estructuras internas ya estuvieran debilitadas, cuando la moral colectiva estuviera erosionada, cuando los pueblos europeos estuvieran divididos, confundidos, enfrentados entre sí, es decir, cuando Europa se volviera vulnerable no por fuerza ajena, sino por desgaste propio. Y esto no es casualidad, porque si uno observa con atención la historia reciente, encontrará que las grandes conmociones no llegan cuando todo está fuerte, sino cuando el orden se ha ido agrietando poco a poco, cuando la sociedad ha dejado de creer en sí misma, cuando los gobiernos fingen controlar algo que ya nadie entiende, cuando la gente ya no reconoce a su vecino como parte de la misma historia. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Marie-Julie no hablaba de un enemigo externo al estilo clásico, hablaba de desórdenes simultáneos, de conflictos internos que estallarían en varias naciones europeas al mismo tiempo. Hablaba de Francia como el primer país en caer de rodillas humillado y de ahí una cadena, una reacción, una implosión, no por falta de armamento, sino por ausencia de cohesión. ¿Puede una sola mujer haber anticipado ese patrón? ¿Puede alguien en pleno siglo XIX haber visto con tal claridad un escenario que el siglo XX y XXI han empezado a confirmar? No nos engañemos, la precisión no está en la tecnología, está en la lógica de los hechos, en la secuencia. El enemigo no ataca cuando estás fuerte, ataca cuando estás distraído, dividido, desmoralizado. Y eso es lo que se describe aquí. Una Europa que no cae por un ataque sorpresa, sino porque el tejido interno ya estaba roto, porque las élites se habían desconectado de la realidad, porque las masas ya no creían en nada, porque la historia ya no tenía sentido para nadie. Amigos míos, esto no es una tontería, es un patrón y no es la primera vez que sucede. Las civilizaciones no mueren por cataclismos, mueren por agotamiento interior. Y entonces, justo en ese momento, el golpe externo solo confirma lo que ya estaba muerto. Y si todo esto lo dijo una mujer del siglo XIX que nunca viajó, que nunca estudió, que nunca tuvo acceso a otra cosa que no fuera su propio sufrimiento, entonces la pregunta no es si era profeta o no. La pregunta es otra, mucho más inquietante. ¿Qué estaba viendo que nosotros aún no queremos mirar? El enemigo no entra derribando las puertas
entra porque ya estaban abiertas desde dentro. Y esto, amigos míos, es lo más inquietante de todo lo que dijo Marie-Julie Jahenny. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero no se puede callar. Muchas de las grandes derrotas de la historia no fueron causadas por la fuerza del enemigo, sino por la debilidad interna. Y eso es exactamente lo que advertía esta mujer. Desde una casa modesta, en medio de la campiña francesa, mientras Europa aún dormía en su supuesta estabilidad. Créame usted si quiere, pero en sus mensajes no aparece primero la invasión, ni los ejércitos, ni las armas. Aparece la confusión, aparece la división, aparece el desorden moral, porque el verdadero colapso no empieza con bombas, empieza cuando la gente deja de reconocerse a sí misma. Marie-Julie hablaba de una Francia rota, de un pueblo enfrentado consigo mismo, de compatriotas que ya no compartían nada salvo el territorio. Y esto no es casualidad, porque, según su visión, el caos entraría no porque alguien lo impusiera, sino porque ya se había incubado dentro de la propia nación. Y lo peor es que ese patrón no se limitaba a Francia, iba a extenderse a otras naciones europeas, todas con un mismo síntoma: desorden interno disfrazado de modernidad. Amigos míos, esto es muy importante, porque uno puede protegerse de un enemigo externo, puede prepararse para una guerra convencional, pero ¿cómo se protege un país de sí mismo? ¿Qué armamento sirve cuando la verdadera trinchera está en el alma colectiva? ¿Cómo se lucha contra una fragmentación que viene de las ideas, de la cultura, de la educación, de los símbolos vaciados? Y aquí viene lo realmente sorprendente. Marie-Julie no hablaba del caos como un castigo que caería de pronto, como un relámpago divino. Hablaba de algo progresivo, de un deterioro que nadie quería ver, de una pérdida de cohesión tan profunda que, llegado a cierto punto, cualquier agente externo podría atravesar las defensas, no porque fueran débiles, sino porque ya no había quien las defendiera. Lo repetiré una vez más: el enemigo no necesita ser más fuerte si la casa ya está en ruinas. Y eso es lo que esta mujer pareció ver con escalofriante precisión. No es que el caos viniera de fuera, es que ya estaba adentro, disfrazado de progreso, de tolerancia malentendida, de relativismo generalizado, de instituciones que solo conservaban el cascarón, pero habían perdido su contenido. Pero cuidado, diría Freixedo, porque esta advertencia no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con estructuras invisibles: confianza, memoria colectiva, sentido de pertenencia. Y cuando eso se rompe, lo demás cae solo, sin disparar un solo tiro. No nos engañemos. Ningún sistema político, por muy avanzado que sea, puede sostenerse cuando la mayoría de sus ciudadanos ya no creen en él. Ninguna constitución vale nada si no hay una ética social que la sostenga. Ninguna democracia sobrevive si la gente empieza a odiarse entre sí. Y esto, insisto, lo dijo una mujer que nunca pisó una universidad, que nunca participó en ningún debate político, que nunca escribió tratados filosóficos, pero que describió, como si lo viera, el momento en que una civilización deja de serlo. Amigos míos, las sociedades no se derrumban por sorpresa, se van deshaciendo desde dentro hasta que un día el golpe final llega. Y parece que lo ha causado el enemigo, pero no, el verdadero enemigo fue la indiferencia, la división, el olvido de quiénes éramos. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, pero el patrón está ahí, una y otra vez. Y lo más preocupante es que lo estamos viendo repetirse otra vez. Una de las cosas más inquietantes que dijo Marie-Julie Jahenny es que España sería traicionada desde dentro, no por enemigos extranjeros, sino por sus propios dirigentes, y que el precio sería altísimo. Esto que voy a contar ahora no es cómodo y tampoco es folclore. Es una parte concreta, precisa y reiterada de las profecías que esta campesina francesa afirmó haber recibido durante más de medio siglo. Y, créeme usted si quiere, España ocupaba un lugar importante en esas visiones. No hablaba de un apocalipsis global abstracto. Hablaba de cosas concretas: divisiones políticas, pérdida de territorios, intentos de invasión por el sur, levantamientos internos, ataques desde la frontera norte. Pero lo más inquietante no eran los hechos, sino el diagnóstico.
España sería dividida no por el enemigo, sino por múltiples traiciones internas. Según ella, el país sufriría una crisis de tal magnitud que incluso su integridad territorial sería puesta en juego. Hablaba de un territorio partido en dos, de un robo injusto cometido con total impunidad. Y mencionaba también el concepto de numerosas traiciones, como si no se tratara de un error puntual, sino de una dinámica estructural. Y esto no es una tontería, porque si algo se ha repetido a lo largo de la historia de España, y Frei Shedo lo sabía muy bien, es el juego de fuerzas internas que bajo apariencia de progreso terminan debilitando la nación hasta dejarla expuesta. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Marie-Julie describía un intento de ocupación del sur por parte de fuerzas extranjeras, con un componente religioso claro, disfrazado de movimiento político. Hablaba de 40 días de lucha intensa en Valencia, de una invasión repelida, pero solo tras enormes esfuerzos. ¿Y cómo sabría ella esto? Una campesina del siglo XIX describiendo combates localizados en territorios concretos de España, mencionando incluso el desmoronamiento político previo. Había leído mapas geoestratégicos, estudiado tratados de defensa nacional, no. Vivía en una aldea y sin embargo hablaba como si viera los telediarios del futuro. Pero cuidado, porque lo más inquietante no era la guerra, sino la actitud de los propios dirigentes. Según sus palabras, el gobierno o lo que quedara de él no actuaría con firmeza, no defendería con claridad. Y en ese vacío, el pueblo tendría que resistir. Se habla de una retirada estratégica del rey, de una reconcentración de fuerzas, de una España que sorprendida cae, pero se levanta. Y esa es otra constante en sus visiones. El país sufriría, sí. Sería atacado y dividido, sí. Pero también encontraría la fuerza para rechazar la invasión, no por milagro, sino por determinación. Y esto, amigos míos, resuena con fuerza en un momento histórico donde el país parece haber perdido su memoria colectiva, donde hay generaciones que ya no saben quiénes fueron, donde se juega con símbolos antiguos sin entender lo que representan, y donde cada vez más el discurso de la fragmentación se impone como si fuera una opción inocua, cuando en realidad abre la puerta a lo peor. No nos engañemos. Un país dividido desde dentro no necesita enemigos fuertes. Basta con que alguien empuje y todo se viene abajo. Marie-Julie también hablaba de colaboracionismo, de sectores internos que frente a una invasión no solo no se opondrían, sino que incluso la justificarían. Y esto, visto desde hoy, ya no suena tan exagerado, porque créame usted si quiere, cuando los valores de una nación se diluyen, cuando los símbolos se vacían, cuando la historia se tergiversa, la resistencia ya no es colectiva, sino fragmentada. Y entonces, amigos míos, resistir se convierte en un acto individual. Esto no lo encontrará usted en los libros de historia contemporánea, pero el patrón está ahí, una y otra vez. España, decía Marie-Julie, sería herida pero no vencida, siempre y cuando, claro está, el pueblo despertara a tiempo, siempre y cuando recordara quién es. Y ese es el verdadero misterio. ¿Puede una nación redescubrir su alma en medio del caos? Esa es la pregunta. Antes de que cayeran las ciudades, antes de que estallaran las guerras, antes de que Europa se tambaleara, ya había empezado la ruptura, pero no en los parlamentos ni en los mercados, empezó en la iglesia. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario ponerlo sobre la mesa. Las profecías de Marie-Julie Jaeni no empezaban con bombas ni con ejércitos invasores. Empezaban con una grieta profunda en el alma colectiva de Europa, una grieta silenciosa, una fractura espiritual. Y aquí no estamos hablando de religión en sentido devocional, estamos hablando de instituciones que durante siglos sirvieron como columna vertebral simbólica del continente. El catolicismo no era solo una fe privada, era un cemento cultural, una forma de organizar el tiempo, la moral, la identidad. Y cuando esa estructura comenzó a agrietarse, el resto vino después. Marie-Julie no lo dijo con palabras académicas.
Ella hablaba de una crisis dentro de la iglesia, de confusión, de enseñanzas nuevas que no se parecían a las antiguas, de figuras enfrentadas, de un rebaño dividido que ya no sabía a qué voz seguir. No nos engañemos. Cuando una estructura simbólica se rompe, la sociedad entra en terreno inestable. Y esto no es una teoría, es historia. Lo hemos visto una y otra vez. Donde desaparece el símbolo, el vacío lo llena otra cosa. Pero cuidado, no se trata de decir todo era mejor antes. Se trata de observar lo que ocurre cuando se desmonta una estructura sin tener con qué reemplazarla. Lo que ocurre cuando lo sagrado se convierte en mofa y lo vacío se convierte en dogma. Marie-Julie lo anticipó. Habría un momento en que la iglesia ya no daría claridad, que hablaría con dos voces, que la doctrina y la contradicción convivirían y nadie sabría cuál era la verdad. Y eso, amigos míos, es el caldo de cultivo perfecto para lo que vino después. La desorientación colectiva, la pérdida de referencias, el desmoronamiento de la confianza. Créame usted si quiere, pero esto no es nuevo. Cuando el Imperio Romano se desmoronó, también hubo antes una crisis religiosa. Cuando las guerras de religión devastaron Europa en el siglo XVII, también había dos iglesias enfrentadas. Cuando cayó Bizancio, también el clero discutía mientras los enemigos cruzaban las murallas. Esto no es una tontería, es un patrón histórico. Y lo que Marie-Julie describía no era un pecado moral ni una simple pérdida de fe personal. Era un colapso simbólico. El derrumbe de una arquitectura espiritual que sostenía algo mucho más grande que la religión. La cohesión cultural. Ella hablaba de un cisma, de obispos enfrentados, de un magisterio paralelo. Y esto no se refería solo a discusiones teológicas, sino a una fractura de autoridad, a una multiplicación de voces que lejos de iluminar, oscurecían. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Marie-Julie no planteaba esto como una causa aislada, lo presentaba como el inicio del colapso. Porque cuando la figura que representa lo eterno empieza a cambiar con el viento, la sociedad entera entra en pánico silencioso. Puede que no lo digan, puede que no lo entiendan, pero lo sienten. ¿Y qué pasa entonces? Lo que pasa es que el individuo se queda solo, huérfano simbólico, abandonado ante un mundo que ya no tiene estructura. Y cuando eso ocurre, cuando ya no hay referentes, la gente se vuelve hacia lo que sea. Ideologías extremas, identidades fragmentadas, misticismos vacíos o simplemente el caos. Esto lo sabía muy bien Salvador Freixedo. Él lo vio desde dentro y lo denunció sin miedo. Cuando lo sagrado se corrompe, la civilización tiembla. Y esto, amigos míos, no lo encontrará usted en los editoriales de los periódicos, porque sigue siendo un tema tabú. Pero Marie-Julie lo dijo hace más de un siglo. Si la iglesia deja de ser clara, si se divide, si se convierte en espectáculo, entonces lo que viene no es el fin del mundo, es algo más sutil y más devastador. Es el fin de la confianza. Y cuando eso cae, todo lo demás cae detrás. ¿Se imagina usted que un día dos papas dijeran cosas opuestas y millones de fieles no supieran a cuál obedecer? Pues eso fue exactamente lo que Marie-Julie Jahenny dijo que iba a pasar. Y lo más inquietante es que no hablaba solo de religión. Lo repetiré una vez más. Las profecías que analizamos aquí no se limitaban a predicciones religiosas. Lo que Marie-Julie Jahenny describía era en realidad un fenómeno mucho más profundo, el colapso de la confianza, de la autoridad, de la unidad simbólica, y lo hacía con una claridad inquietante. Decía que llegaría un momento en que habría no uno, sino dos papas, uno legítimo, otro no tanto. Pero lo más importante no era quién tenía razón. Lo más grave era la confusión que esto generaría en millones de personas. ¿A quién obedecer? ¿Cuál es la voz verdadera? Amigos míos, cuando las figuras que representan lo absoluto se contradicen entre sí, lo que se rompe no es solo una jerarquía, lo que se rompe es la percepción misma de la verdad. Y esto no es casualidad, porque el ser humano necesita estructuras claras, no necesariamente perfectas, pero sí coherentes. Cuando esas estructuras se fracturan, la psique colectiva entra en pánico y empieza el desconcierto,
la división. El yo creo en este, tú crees en el otro. Y de ahí al enfrentamiento fratricida hay solo un paso. Créame usted si quiere, pero esto ya lo hemos visto antes. Lo vimos en el cisma de Occidente, cuando Europa se dividió entre dos papas y la Iglesia perdió su autoridad moral por generaciones. Lo vimos en las guerras de religión, donde cada bando tenía su propia verdad revelada. Y ahora, según estas profecías, podríamos estar entrando en algo similar, pero con consecuencias aún más amplias. Porque cuidado, Mariuli no hablaba solo de una disputa entre clérigos, hablaba de una confusión generalizada que se extendería a todos los niveles de la sociedad: políticos, intelectuales, medios de comunicación, movimientos sociales, todos repitiendo ideas contradictorias sin que nadie sepa ya cuál es el fundamento. Y eso, amigos míos, es mucho más peligroso que una guerra convencional. Porque en la guerra al menos se sabe quién es el enemigo, pero en la confusión el enemigo es la duda. Y esa duda se instala en todas partes, en las familias, en las aulas, en los templos, en los parlamentos. En la sociedad se vuelve ingobernable no porque haya odio, sino porque ya no hay una referencia común. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, pero es una constante en todos los momentos de colapso histórico. Antes de que caigan los imperios cae el sentido compartido. Antes de que ruede la sangre se rompe la idea de verdad. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Marie-Julie decía que esta división no sería fruto del azar, que no ocurriría de golpe, que habría una preparación silenciosa, cambios sutiles en la enseñanza, modificaciones en los ritos, relativización de conceptos, hasta que un día el rebaño ya no reconocería al pastor. Y cuando eso ocurra, decía ella, muchos intentarán encontrar su propio camino, pero el daño ya estará hecho. Porque lo más difícil de restaurar no es un edificio, es la confianza. No nos engañemos. La batalla por el alma de una civilización no se libra con armas, se libra en el terreno de la autoridad simbólica. Y una vez perdida, lo que viene después es confusión, fragmentación y caos. Marie-Julie hablaba de dos autoridades enfrentadas. Nosotros hoy vemos una sociedad con 1000 voces simultáneas, ninguna definitiva. Fue una profecía, una intuición o simplemente una observación aguda de algo que tarde o temprano tenía que pasar. Sea lo que sea, lo cierto es que ya estamos viviendo sus efectos. Y eso, amigos míos, es lo que debería preocuparnos de verdad. Cuando un país ya no sabe lo que es, cualquier cosa puede ocurrir. Y eso es exactamente lo que, según Marie-Julie Jackeny, iba a pasar con Europa entera. Esto es muy importante, porque muchos creen que las revoluciones empiezan con rabia, pero no. Lo que viene antes es la pérdida de identidad, el olvido de quiénes somos, el desencanto con todo lo que nos unía. Y entonces sí, aparece la furia. Marie-Julie no hablaba de levantamientos ideológicos clásicos. No era marxismo, no era anarquismo, no era ultranacionalismo, era algo peor, una pérdida colectiva del sentido, una especie de ceguera emocional donde nadie sabe ya qué defiende, pero todos quieren destruir algo. Amigos míos, lo que ella describe no son revoluciones racionales, son explosiones, sociedades que se rompen por dentro, que dejan de reconocerse en el otro, que transforman al vecino en enemigo. Lo repetiré una vez más. Esto no es una profecía religiosa, es un patrón humano que se ha repetido una y otra vez y que según estas visiones iba a regresar con más fuerza que nunca. El detalle más inquietante es que Marie-Julie no menciona nombres de partidos ni sistemas políticos concretos. Habla de una ola de destrucción interna, de gente que pierde el rumbo, de jóvenes que ya no creen en nada. Y eso, créame usted si quiere, ya lo estamos viendo. No hay una bandera, no hay una doctrina clara, solo hay un deseo incontenible de derribarlo todo, de decir basta sin saber muy bien a qué, de incendiar símbolos, de reescribir la historia, de insultar a los padres, a los abuelos, a todo lo que representaba una continuidad. Y esto no es casualidad.
La historia demuestra que antes de toda gran guerra externa hay una ruptura emocional interna. Y eso es lo que Marie-Julie decía que iba a ocurrir. Pueblos enteros vaciados de identidad, sometidos a tensiones artificiales, divididos por minorías radicalizadas y al borde del estallido. Pero cuidado, porque aquí entra algo aún más perturbador. Estas revueltas no serían espontáneas. Según sus palabras, estarían en parte provocadas, alimentadas, incluso organizadas desde dentro, no por conspiraciones globales, sino por una dinámica mucho más sutil, el sistema preparándose para autodestruirse. Y en ese caos surgirán figuras carismáticas, radicales, oportunistas, líderes que no ofrecen soluciones, solo enemigos a los que culpar. El resultado es previsible: enfrentamientos entre hermanos, ciudades colapsadas, gobiernos desbordados, una guerra civil que no se llama guerra civil, pero que lo es. Esto no lo encontrará usted en las noticias, porque el colapso no se anuncia, se vive. Y ya estamos viendo sus síntomas: polarización, agresividad social, relativismo moral, cansancio generalizado. La tormenta no empieza con un trueno, empieza con un suspiro. Marie-Julie vio todo esto más de 100 años antes de que ocurriera. Y aunque algunos se burlen, hay algo que nadie puede negar. Muchas de sus descripciones se parecen demasiado a lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Coincidencia, clarividencia o simplemente una mujer que vio lo que otros no querían ver? Sea como sea, la advertencia está ahí. Europa, decía ella, sería arrastrada por su propia pérdida de rumbo, no por una ideología concreta, sino por la ausencia total de sentido. Y, amigos míos, esa es la peor de todas las revoluciones. Ciudades cayendo en horas, gobiernos paralizados, tropas entrando por varias fronteras sin resistencia. Eso fue lo que una campesina del siglo XIX dijo que iba a pasar con Europa. Y lo más desconcertante es que lo describió como si lo estuviera viendo desde dentro. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo: Europa ha vivido durante décadas como si nada pudiera pasarle, y ese exceso de confianza es históricamente la antesala del desastre. Marie-Julie Jahenny no hablaba de un conflicto lento ni previsible. Lo que ella describía era una secuencia fulminante, inesperada, como un relámpago, una cadena de eventos que cogía por sorpresa a gobiernos, ejércitos y ciudadanos por igual. Ella hablaba de movimientos sincronizados, de una coalición entre fuerzas rusas y grupos islamistas actuando al mismo tiempo en distintos frentes, norte, sur, como si el continente entero fuera golpeado en un mismo día, en una misma hora. Y aquí viene lo realmente sorprendente: no lo planteaba como una invasión clásica, no era la imagen del enemigo marchando con tambores. Era algo más silencioso, más moderno, más real, un ataque sobre una Europa que ya estaba rota por dentro, sin moral, sin liderazgo, sin reflejos. Amigos míos, créame usted si quiere, pero esa imagen se parece demasiado a lo que estamos viendo: países fragmentados, poblaciones enfrentadas, ejércitos burocratizados, instituciones incapaces de responder con claridad. ¿De verdad estamos preparados para un colapso súbito? Marie-Julie hablaba de ciudades enteras cayendo en cuestión de horas, no semanas, horas. Decía que los primeros en entrar no serían los tanques, serían los disturbios, las revueltas locales, la pérdida del control. Y solo entonces llegarían las fuerzas externas. Esto es muy importante, porque lo que se describe no es solo una guerra, es un efecto dominó, un sistema que se descompone tan rápido que ya no hay tiempo para reaccionar, ni siquiera para entender lo que está pasando. Y no nos engañemos, eso ya ha ocurrido en la historia. Así cayó Constantinopla, así cayó Roma, así cayó la Francia de 1940. No siempre por superioridad militar, sino por sorpresa, desorden y desmoralización interna. Lo repetiré una vez más: esta mujer no tenía estudios, no tenía mapas, no tenía información geopolítica, y sin embargo describió algo que en tiempos modernos se llama guerra híbrida. La combinación de infiltración, propaganda, caos interno y agresión externa. Pero cuidado, esto no es una llamada al pánico, es una advertencia.
Porque si alguien en el siglo XIX fue capaz de ver tan claramente un patrón de colapso, ¿por qué hoy seguimos actuando como si estuviéramos blindados? Europa ha creído que la paz es el estado natural de las cosas, pero la historia demuestra lo contrario. La paz hay que mantenerla. Y cuando se deja en manos de burócratas o se sacrifica en nombre de ideologías débiles, lo que queda es un castillo de naipes. Marie-Julie no se refería a un único país. Hablaba de una reacción en cadena, de una serie de estados que al ver caer a sus vecinos entraban en shock. Algunos cedían, otros fingían que no pasaba nada, otros simplemente huían. Y eso, amigos míos, no es una profecía. Es una radiografía de lo que ocurre cuando una civilización deja de creer en sí misma. Por eso este punto es clave. No se trata de miedo, se trata de lucidez. ¿Estamos preparados para una crisis real o vamos a seguir pensando que el colapso siempre les pasa a los otros? Porque cuidado, el colapso nunca avisa. Simplemente ocurre, imagínese esto, un instante en el que usted no puede mentirse, donde todo lo que ha hecho, ha pensado o ha callado se revela ante su propia conciencia. Eso es lo que esta mujer del siglo XIX dijo que iba a vivir cada ser humano antes del gran colapso. No es un castigo, es algo mucho peor, es la verdad. Créame usted si quiere, pero lo que Marie-Julie Jahenny describía no era fuego del cielo ni terremotos, era otra cosa. Algo que a muchos le resultará más aterrador que cualquier guerra o catástrofe física, un enfrentamiento cara a cara con uno mismo. Ella lo llamó el aviso, y no se refería a una señal externa, sino a una especie de espejo brutal, una iluminación de la conciencia. Un instante en que el alma ve, sin posibilidad de evasión, toda su historia interior, y esto no es una tontería. Imagínese el impacto de ver, sin filtros ni excusas, todo aquello que usted ha querido olvidar, las omisiones, las traiciones, las veces que cayó por comodidad, las decisiones que tomó sabiendo que hacían daño, no desde fuera, desde dentro. Amigos míos, esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, no es parte del catecismo ni de las encíclicas, pero aparece con diferentes nombres y matices, en múltiples experiencias místicas, testimonios cercanos a la muerte e incluso en visiones de pueblos no cristianos. Y aquí viene lo realmente sorprendente, porque lo que esta campesina describía no era individual, era global, como si toda la humanidad en un momento concreto viviera al mismo tiempo esa confrontación. Una iluminación colectiva, una sacudida de la conciencia planetaria. Delirio, exageración, tal vez, pero hay algo inquietante aquí, porque más allá de creencias religiosas, la idea de un punto de inflexión interior, un momento donde nadie pueda esconderse de sí mismo, toca algo profundo en todos nosotros. Es una experiencia que muchos han descrito en momentos límite, accidentes, crisis vitales, enfermedades terminales, y no nos engañemos, la tecnología podrá esconder muchas cosas, pero no puede esconder lo que usted siente cuando se mira al espejo por dentro. Ese juicio silencioso es ineludible y cada vez más personas lo intuyen. Eh, Esto es muy importante porque lo que Marie-Julie planteaba no era una amenaza, era una oportunidad, una última llamada, como si justo antes del abismo la humanidad recibiera una posibilidad de ver con claridad y decidir. ¿Y qué pasaría entonces? Pues lo que siempre ocurre con la verdad. Algunos se transformarían, otros se quebrarían y muchos simplemente no soportarían lo que verían. El miedo, decía ella, no vendría de lo que ocurre fuera, sino de lo que cada uno descubriría dentro. Las máscaras caerían, las justificaciones dejarían de funcionar y cada alma quedaría sola ante sí misma. Esto que voy a decir ahora puede incomodar a muchos, pero hay que tener el valor de plantearlo. ¿Está usted preparado para ver quién es realmente sin adornos, sin discursos, sin likes, sin autoengaños? Porque amigos míos, tal vez esa sea la prueba definitiva. No el colapso económico, no la guerra, no la enfermedad, sino la mirada interior. Una mirada que no juzga como un tribunal, sino que revela como un espejo, sin castigo, pero con una claridad insoportable. Y cuidado,
porque esa experiencia, según esta profecía, no vendría porque alguien lo elija, vendría porque ya no queda tiempo para más mentiras. ¿Y si ese instante llegara esta noche? ¿Y si el mayor suceso de nuestra historia no fuera un terremoto, una guerra o una lluvia de fuego, sino un instante en el que toda la humanidad queda obligada a mirarse a sí misma sin refugio, sin distracción y sin escapatoria? Eso fue exactamente lo que Marie-Julie Jahenny describió como el aviso, no como una luz en el cielo, sino como una iluminación en el corazón de cada persona. Cuando uno se detiene a pensar en la historia humana, lo que más nos llama la atención no son los efectos visibles, sino las causas invisibles. La guerra deja ruinas, pero la división interior deja generaciones rotas. El hambre deja cadáveres, pero la desesperanza deja almas vacías. Y en esa línea, lo que Marie-Julie planteaba no era un fenómeno externo comparable a un cometa o a un eclipse, sino algo que llamaría la atención sobre el alma humana en su totalidad, algo tan íntimo que ninguna tecnología puede registrar, pero que todos tarde o temprano terminarían sintiendo. Créame usted si quiere, pero si existe una experiencia capaz de transformar una sociedad entera, no es un acontecimiento físico, sino una percepción interior que no puede ser ignorada. Según sus visiones, el aviso no llegaría como rayo fulgurante ni como grito atronador, sino como un silencio agudo que perfora la conciencia de cada individuo. Y no es casualidad que este aviso, tal como ella lo describió, se produce justo antes del colapso que ella vio para Europa y el mundo, no como preludio de miedo, sino como oportunidad de claridad extrema. Lo que esto significa, amigos míos, no es poco. Vivimos en una época donde se confunde la señal con lo espectacular. Fuegos artificiales, acontecimientos mediáticos, eventos dramáticos. Se cree que solo lo visible tiene impacto, pero lo invisible, aquello que se da dentro de cada mente, tiene una fuerza infinitamente mayor para reorganizar el sentido del mundo. Cuando una señal externa se impose, muchos estarán preparados, sí, pero serán aquellos que ya han comenzado a confrontar sus propios abismos interiores, aquellos que no dependen de estímulos sensoriales para saber que algo está ocurriendo. Y esto no es teoría, es una constatación humana. Pensemos en momentos de crisis personal. No es el ruido el que cambia la vida, sino la quietud repentina en la que uno se ve forzado a enfrentar lo que ha sido negado por años. Lo que Marie-Julie vislumbró fue algo así, pero proyectado colectivamente, una experiencia interior común, un instante donde cada persona siente en carne propia, no ideas ajenas, sino la propia responsabilidad sobre su vida, sus actos, sus errores y sus silencios. Este tipo de experiencia no se traduce en estadísticas, no se mide con instrumentos, no se capta con cámaras, se siente en el silencio mismo del corazón humano. Y yo siempre he dicho que la peor prisión no es la cárcel física, sino la muralla invisible del propio autoengaño. El aviso que ella describió sería, si llegara ese momento en que esas murallas caen. Imagine durante un instante entero, según sus palabras, que cada ser humano ve claramente lo que ha sido, no desde la perspectiva de otros, no desde la mirada de la historia, sino desde dentro, donde los motivos reales y las intenciones escondidas emergen a la luz. Ese momento no sería un espectáculo para la vista, sería un terremoto para la conciencia. Y aquí viene lo realmente sorprendente. No se trata de fe ni de creencia religiosa. Se trata de una posibilidad humana, una amplitud de percepción a la que pocas personas le dan crédito porque estamos habituados a medir todo con los sentidos externos. Pero si algo puede sacar de letargo a una humanidad distraída, no es otra bomba externa, sino la confrontación interna que no puede evadirse, porque nadie puede negar lo que siente con absoluta claridad cuando eso emerge desde el interior más profundo. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero es necesario. El corazón humano no es un territorio pasivo. Guarda memoria, guarda sentido, guarda juicio. Cuando se ve a sí mismo sin máscaras, sin justificaciones, sin escapatorias, empieza a cuestionar no solo lo que ha hecho, sino lo que ha permitido que el mundo sea como es. Y eso, amigos míos, es más inquietante que cualquier catástrofe visible, porque no puedes huir de tu propia conciencia. No nos engañemos. Las señales externas pueden llamar nuestra atención por un momento,
pero es lo que ocurre dentro de cada uno lo que realmente redefine un destino colectivo. Marie-Julie lo enmarcaba como advertencia, sí, pero también como una invitación a ver sin indulgencias, a sentir sin mediaciones, a reconocer sin excusas. ¿Qué sucedería si por un instante cada persona sintiera el peso de sus decisiones, de sus omisiones, de sus silencios? ¿Qué significaría mirar sin autoengaño? Esto no lo encontrará usted en los manuales políticos ni en los discursos oficiales, ni siquiera en las teorías sociológicas más elaboradas, porque ninguna ciencia ha aprendido todavía a mapear la conciencia humana con sus grietas, sus contradicciones y sus sombras más profundas. Pero la experiencia interna es tan real como cualquier hecho observable. Y según estas visiones, ese sería el centro del gran aviso. No un mensaje desde fuera, sino una revelación desde adentro. Amigos míos, la humanidad se ha preparado para guerras visibles, crisis económicas, pandemias, invasiones y catástrofes físicas. Pero ¿estamos preparados para enfrentarnos con la verdad de lo que somos? ¿Estamos listos para mirarnos sin evasivas? Esa aparentemente sería la prueba definitiva, no una señal externa, sino una experiencia interior colectiva que obliga a todos a ver sin filtros. Y eso, más que una profecía de miedo, es una advertencia para tomar conciencia antes de que la propia historia nos obligue a enfrentar lo que hemos sido. No será la explosión de bombas, ni las columnas de tanques, ni la oscuridad de las ciudades tomadas lo que aterrorice a la humanidad en su momento más crítico, sino el enfrentamiento brutal con su propia conciencia, con todo lo que ha ocultado, evitado, negado y tolerado durante décadas. Ese, amigos míos, es el miedo que ninguna defensa puede mitigar. Amigos míos, cuando uno piensa en miedo, lo primero que viene a la mente son imágenes externas, enemigos con armas, catástrofes incontrolables, pandemias que arrasan comunidades, fuerzas extranjeras que irrumpen sin aviso. Pero lo que Marie-Julie Jahenny describió como parte del aviso no es eso. No es una imagen cinematográfica ni un mito folclórico. Es algo muchísimo más inquietante porque viene desde dentro y no hay ningún refugio que pueda protegerte de ello. Ella habló de un instante o un estado en el cual cada ser humano sentiría un peso interior, una revelación íntima que no depende de ninguna señal física ni de ningún acontecimiento objetivo, sino de la confrontación cara a cara con lo que uno ha sido, con lo que uno ha permitido, con lo que uno ha callado por comodidad o miedo. No es el temor a la espada enemiga lo que paraliza, sino el miedo a mirar dentro de uno mismo sin escapatoria. Y esto no es metafórico, se trata de una experiencia que algunos han descrito en momentos límite de sus vidas, cuando la evasión se vuelve imposible y la verdad interior se impone con la fuerza de una luz cegadora. Créame usted si quiere, el miedo que nosotros solemos temer, el que pone los titulares en los periódicos, vive fuera de nosotros. Se puede combatir con barreras físicas, con alianzas militares, con estrategias, con armas, pero el miedo interior no tiene antídoto físico. No puede comprarse, no puede exportarse, no puede delegarse. Es un ejercicio de soledad absoluta. Tú, frente a ti mismo, sin cuentos, sin narrativas superficiales, sin la red de distracciones con la que la sociedad anestesia a sus ciudadanos. Y esto es muy importante porque nadie, ningún científico, ningún sociólogo, ningún estratega ha aprendido todavía a manejar el miedo que surge cuando uno ve su propia historia sin filtro, cuando ya no puede negarse a sí mismo ni justificar lo que ha hecho ni lo que no ha hecho. Pero cuidado porque esto no es una fantasía. La literatura, los testimonios de sobrevivientes, las grandes obras filosóficas y hasta las experiencias cercanas a la muerte hablan de la misma vivencia. Un momento en el que la conciencia no es algo abstracto, sino una presencia infinita y exigente. En ese punto no se trata de creer en algo. Se trata de reconocer lo que uno ha ignorado durante años, lo que uno ha dejado pasar, lo que uno ha herido o callado, lo que uno ha preferido evitar. Y créame usted si quiere, ese tipo de miedo no tiene nada que ver con la situación externa, no se calma con refuerzos, barricadas ni pactos, solo se puede enfrentar desde la honestidad interior.
Y aquí viene lo realmente desconcertante. Según las visiones que analizamos, ese miedo sería universal, no exclusivo de un grupo, no ligado a una religión, no restringido a una clase social. Todos, sin excepción, sentirían esa vibración interior. Porque cuando uno deja de huir de la verdad, aunque solo sea por un instante, se enfrenta a todo lo que ha callado. No se trata de arrepentimiento obligatorio ni de culpa impuesta. Se trata de claridad. Ver lo que siempre estuvo ahí, escondido bajo la capa de razonamientos, justificaciones y distracciones constantes. Yo siempre he dicho que la peor de todas las guerras es la que uno libra consigo mismo, porque ese combate no tiene aliados, no hay estrategas a tu lado, no hay murallas que te cojan de la mano. Y eso, amigos míos, es lo que esta profecía propone. Un momento en el que la humanidad, como conjunto de individuos, deja de mirar hacia afuera para mirar hacia adentro. No es el enemigo lo que aterroriza, es el reflejo, la propia historia, sin anestesia, la suma de decisiones, omisiones, silencios y traiciones personales que de repente se convierten en una presencia vibrante, exigente y terriblemente clara. Y esto no es casualidad ni capricho narrativo, porque cuando uno observa los grandes cambios sociales, lo que siempre precede a una transformación profunda no son los eventos externos, sino los internos. Una sociedad puede tener décadas de paz exterior y sin embargo estar en guerra consigo misma. Ese es el caos más destructivo, el que no se ve, el que no se reconoce, el que se niega, y cuando esa negación ya no puede mantenerse, sobreviene el terror interior. No nos engañemos, estamos acostumbrados a pensar que el miedo viene de afuera, que lo que nos amenaza está en el otro, en la frontera, en el enemigo. Pero lo que Marie-Julie describió y lo que Frédéric Frechedo nos hubiera invitado a observar es que la amenaza más devastadora es la que surge cuando uno se ve sin filtros, sin excusas, sin racionalizaciones. Es mirar a la propia alma y reconocer sin ambigüedad lo que ya no se puede negar. Y eso, amigos míos, es el miedo que ninguna preparación material puede mitigar, porque no hay fortificación en el mundo que pueda detener el enfrentamiento con uno mismo. No hay diplomacia que pueda suavizarlo. No hay doctrina que pueda resolverlo. Solo la honestidad, solo el valor de un ser humano que por primera vez deja de huir de sí mismo. Y si eso ocurriera, no sería el fin del mundo lo que más aterrorizaría, sería lo que cada uno vería dentro. Amigos míos, lo que esta mujer del siglo XIX llamó castigo no era un rayo divino ni una represalia desde el cielo. Era algo mucho más inquietante, el resultado lógico de todo lo que la humanidad se había negado a ver durante generaciones. No nos engañemos. Cuando oímos la palabra castigo, muchos imaginan a un Dios enfadado lanzando plagas o hundiendo ciudades. Pero lo que Marie-Julie Jahenny anunció, si uno sabe leer entre líneas, no tiene nada que ver con eso. Su visión no era la de una deidad colérica, sino la de un sistema que colapsa por acumulación. Un mundo que cae no porque alguien lo tire, sino porque ya no puede sostenerse. El castigo, en sus palabras, no era un acto de venganza, sino la consecuencia inevitable de una cadena de decisiones humanas erradas, mantenidas a lo largo del tiempo con obstinación. Y esto es muy importante, porque cambia por completo el marco de interpretación. No hablamos de un juicio arbitrario desde las alturas, sino de una realidad que se vuelve insostenible. Es el mismo fenómeno que vemos cuando una presa revienta tras años de negligencia. No es un castigo, es consecuencia. Lo que esta mujer describía eran escenarios catastróficos, sí, pero con una lógica interna aterradora. Enfermedades incurables, conflictos sociales que se convierten en guerras internas, líderes que traicionan a sus pueblos, alianzas rotas, países en bancarrota moral. ¿Y de dónde surge todo eso? No de un decreto celestial, sino de una decadencia humana, de haber vivido demasiado tiempo dándole la espalda a la verdad, a la justicia, a la compasión, a la lucidez. Y aquí viene lo realmente inquietante. Ella no hablaba de pueblos lejanos o culturas desconocidas, hablaba de Europa, hablaba de Francia, hablaba de España, de nosotros, de un continente que, tras haber recibido todas las oportunidades para mantener el equilibrio, elegía el caos poco a poco, casi sin darse cuenta.
Lo repetiré una vez más. Según estas visiones, el castigo no viene de fuera, brota desde dentro. Se gesta en la indiferencia, en la soberbia, en la acumulación de mentiras, en el abandono de lo esencial. Y cuidado, porque esto no es una profecía vaga. Chayeni detallaba fechas, eventos, lugares. No hablaba en lenguaje simbólico. Hablaba como quien ha visto un proceso inevitable desarrollarse con precisión de reloj. Las naciones caerían, decía ella, no porque fueran atacadas primero, sino porque ya estaban rotas desde dentro. El enemigo solo entraría a ocupar lo que ya nadie defendía: el sentido de comunidad, la identidad moral, la estructura espiritual. Y créame usted, si quiere, cuando una sociedad pierde eso, puede tener armas, puede tener bancos, puede tener parlamentos, pero ya está perdida. Esa es la idea central de su mensaje. El castigo no se impondrá, será la suma de todo lo que decidimos no enfrentar. Por eso, la guerra que ella anticipaba no es solo militar, es espiritual, es psicológica, es social y es profundamente personal. Cada ser humano forma parte de esa ecuación, cada acto, cada omisión, cada cobardía, cada cinismo. ¿Y qué ocurre cuando el sistema entero se ha vuelto ciego a sí mismo? Pues ocurre lo que ella anunció: la caída en cadena, la sensación de que ya no hay centro, el derrumbe simultáneo de las instituciones, de la confianza, de la convivencia. Y cuando eso llega, ya no hay culpables individuales. Ya no sirve señalar, porque el castigo no es una sentencia, es una consecuencia. Y amigos míos, eso lo hace todavía más perturbador, porque implica que si todo lo que ella dijo comienza a cumplirse, no habrá a quien culpar, solo quedará mirar atrás y ver que en realidad nos lo estábamos haciendo a nosotros mismos, con cada paso, con cada concesión, con cada silencio. Y eso es lo que hace de este mensaje algo profundamente incómodo. No acusa, no condena, solo expone un patrón que ya ha ocurrido antes y que tal vez estemos repitiendo otra vez. Lo que Marie-Julie Jahenny describió como los 3 días de oscuridad no era solo una profecía aterradora, era la imagen simbólica más potente del colapso absoluto de todo lo que conocemos como civilización. Amigos míos, si hay una escena que aparece una y otra vez en los relatos más antiguos y en los más modernos, en textos sagrados y en visiones individuales, es la del apagón total. 3 días sin luz, sin tecnología, sin contacto, sin sonido, sin certeza de que al otro lado haya algo esperándonos. No nos engañemos, esto no es simplemente una anécdota más dentro de las profecías de Marie-Julie Jahenny. Es probablemente la más extrema, la que más incomoda, la que más cuesta asimilar, porque lo que ella vio no fue un simbolismo abstracto, fue una experiencia concreta. Describió cómo caería la noche sobre el mundo de forma súbita, cómo cesaría toda electricidad, toda comunicación, todo lo que hoy llamamos normalidad. Describió un silencio espeso, un miedo profundo, una imposibilidad absoluta de moverse o de mirar más allá de las paredes del propio hogar, y lo hizo con una precisión que no se puede ignorar. Dijo incluso qué tipo de vela debía usarse, qué objetos deberían estar en el altar, qué no debía hacerse bajo ninguna circunstancia, por qué tanto detalle, por qué ese tono tan específico, casi como un manual de supervivencia espiritual. Porque más allá de lo literal que cada cual es libre de creer o no, lo que este mensaje encierra es una verdad que sí nos concierne a todos: la posibilidad de un apagón total, un momento de la historia humana en el que todo se detiene, en el que la tecnología ya no sirve, las instituciones no responden y cada persona se ve obligada a enfrentarse a sí misma en un aislamiento absoluto. Esto es muy importante, porque más allá de si uno cree o no en velas de cera de abeja o en señales apocalípticas, hay una verdad que arde debajo de todo esto: la fragilidad de nuestra civilización. Hoy vivimos rodeados de luz artificial, de pantallas, de sistemas que nos dan una ilusión de control,
Pero basta que caiga la red eléctrica, basta que el sistema financiero se congele, basta que los satélites dejen de funcionar y volvemos a la noche más oscura. Esa es la imagen que nos lanza Marie-Julie, una humanidad desconectada literalmente del mundo moderno. Y lo que viene después no es solo miedo, es la prueba última, porque en esa oscuridad, decía ella, se escucharán voces, voces familiares que llamarán desde fuera, voces que suplican entrar, voces que pedirán ayuda, pero ella advirtió, no deben abrir, no deben responder, porque no es lo que parece, es una prueba, es una trampa. Y esto, más allá de lo sobrenatural, nos lanza a otra pregunta mucho más terrenal. ¿Qué haremos cuando no podamos distinguir lo real de lo ilusorio? Cuando todo lo que nos rodea pueda ser manipulado, simulado, imitado, cuando ya no sepamos si lo que oímos es una voz real o una reproducción perfecta. Créeme usted si quiere, pero hoy esa posibilidad ya no suena tan lejana. Entre inteligencias artificiales, deepfakes, clonación de voz y manipulación de datos, estamos entrando en un territorio donde la confusión puede ser total. ¿No es eso acaso una forma moderna de los 3 días de oscuridad? Un tiempo en el que la verdad desaparece y cada uno debe resistir solo, sin poder confiar en nada externo. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Esa oscuridad de 3 días no sería solo exterior, sería también interior. Un periodo en que cada ser humano se ve forzado a mirarse sin filtros, sin justificaciones, sin excusas. Un colapso tecnológico que activa una crisis espiritual, una ruptura del orden externo que obliga a reconstruir el orden interno. Jajeni no hablaba de meteorología ni de electricidad, hablaba de conciencia, de un mundo que ha corrido demasiado lejos de sí mismo y que solo puede volver al equilibrio a través de un apagón total, la noche más oscura antes de un nuevo amanecer. Y tal vez, como ella intuyó, ese momento llegará cuando ya nadie lo espere, cuando todo parezca avanzar sin freno y de pronto todo se detenga. Cuando todo se venga abajo, decía Marie-Julie Jaén, no será el final, será el inicio de algo nuevo, no una utopía, sino un mundo que solo podrá nacer después del caos. Amigos míos, lo más desconcertante de estas profecías no es el colapso, ni la oscuridad, ni siquiera la guerra. Lo más desconcertante es lo que viene después. Porque si uno esperaba que todo terminara en ruinas y cenizas, Marie-Julie habló de lo contrario. Habló de reconstrucción, de renacimiento, de un mundo nuevo que surgiría precisamente tras haberlo perdido todo. Pero cuidado, porque aquí no estamos ante un final feliz de cuento de hadas. No es un paraíso que aparece por arte de magia. Es un mundo reconfigurado a base de dolor, de humildad, de recogida de escombros físicos y espirituales. Según ella, después de la oscuridad vendría la luz, pero una luz distinta, una luz que ya no dependería de las estructuras anteriores, una luz que vendría de dentro. Y esto es muy importante, porque esa idea no aparece solo en su mensaje. La encontramos en todos los grandes ciclos de la historia humana. Tras la guerra, la paz. Tras la caída, la búsqueda de sentido. Tras la catástrofe, la oportunidad de ordenar lo que estaba mal desde el principio, y esto no es una tontería. Si sus palabras se cumplen, aunque sea parcialmente, nos enfrentamos a un escenario donde todo lo que hoy nos parece sólido puede desaparecer. Gobiernos, bancos, sistemas de control, religiones divididas, culturas enfrentadas, un colapso tan profundo que no quedará más remedio que empezar desde cero. Y aquí viene lo verdaderamente provocador. Marie-Julie no hablaba de volver a lo anterior, hablaba de otra cosa, de un orden nuevo pero no impuesto desde fuera, surgido desde las ruinas, nacido de una humanidad que tras haber pasado por el túnel más oscuro, se atreve por fin a vivir con verdad, no con ideologías, no con propaganda, con verdad. Lo repetiré una vez más, no estamos hablando de promesas celestiales, estamos hablando de un patrón, de un fenómeno que se repite en todas las civilizaciones. Roma cayó y de sus cenizas nació otro orden. Bizancio se derrumbó y surgieron nuevas formas de vida. El mundo medieval se colapsó y dio paso a la modernidad. Y así, una y otra vez, ¿por qué no podría volver a ocurrir?
¿Qué nos hace pensar que estamos exentos de ese ciclo? Marie-Julie decía que después del caos vendría una generación nueva, más sobria, más despierta, más humilde. No necesariamente más creyente en términos religiosos, pero sí más consciente de que hay un orden superior, llámelo usted como quiera, que no se puede seguir ignorando. Una generación que ya no buscaría el poder como lo conocemos hoy, sino la estabilidad, la armonía, la paz, pero no como consigna vacía, sino como necesidad vital. Un nuevo tejido social fundado no en el consumo ni en el control, sino en la experiencia directa de haber estado al borde de la aniquilación. Y eso transforma, eso despierta. Créame usted si quiere, pero las grandes transformaciones no nacen de congresos ni de discursos. Nacen del sufrimiento compartido, de la memoria del dolor, de la conciencia de lo que se estuvo a punto de perder. Y eso es lo que esta mística dejó entrever. Una Europa distinta, un mundo distinto, no más perfecto, no más santo, pero sí más lúcido, más real, capaz de mirar atrás y decir, ya no volveremos a cometer los mismos errores. ¿Será eso posible? ¿De verdad puede la humanidad aprender tras una caída? No lo sabemos, nadie lo sabe. Pero el mensaje de Marie-Julie Jahenny no era el de la condena eterna, era el del cruce de un umbral, el de un parto doloroso que precede a una nueva vida. Y eso, amigos míos, cambia todo el enfoque. No se trataba de profecías para asustar, se trataba quizá de una advertencia para preparar el terreno de lo que vendrá después. Un mundo en el que después del colapso todavía quedará algo en pie. El alma humana. Una campesina analfabeta del siglo XIX dejó escritas visiones que describen con precisión lo que aún no ha ocurrido. Y esto, créame usted si quiere, no lo encontrará en los libros oficiales. Amigos míos, hasta ahora hemos hablado de escenarios bélicos, colapsos continentales, crisis espirituales y transformaciones colectivas, pero aún no hemos respondido la pregunta fundamental. ¿Quién fue esta mujer capaz de anticipar lo que aún no ha sucedido? ¿Cómo es posible que una campesina nacida en 1850 en un pequeño rincón de la Bretaña francesa, sin acceso a educación formal, sin medios de comunicación, sin conocimiento geopolítico, pudiera describir con tal precisión hechos que ni siquiera el siglo XX se atrevió a imaginar? Marie-Julie Jahenny no fue una erudita, ni una visionaria rodeada de fama, ni una líder religiosa reconocida. Fue ante todo una mujer sencilla, enferma desde joven, recluida en su hogar durante décadas, marginada del bullicio del mundo. Y sin embargo, de ese aislamiento surgió una de las voces proféticas más inquietantes que ha producido la espiritualidad cristiana. Pero cuidado, porque aquí no estamos hablando de devoción ni de santidad en términos eclesiásticos. Estamos hablando de un fenómeno humano, de una figura que escapa a los moldes clásicos, de una mujer que vivió entre el silencio, el dolor físico extremo y una lucidez mental que desconcierta incluso a los investigadores más escépticos. Marie-Julie no hablaba desde la elocuencia, hablaba desde la experiencia, y eso lo cambia todo. Sufrió enfermedades inexplicables, manifestaciones físicas de carácter místico, como los estigmas, estados de trance documentados por médicos de su época y un cúmulo de experiencias que desafían toda explicación racional, no una vez, no durante un episodio aislado, durante más de 70 años, y esto no es una tontería. Ninguna institución, ni científica, ni religiosa, ni política ha podido refutar de forma concluyente los fenómenos que rodearon su vida. Algunos intentaron silenciarla, otros la ridiculizaron, pero todos, incluso sus detractores, reconocieron que algo anómalo sucedía con ella, algo que se escapaba de cualquier análisis convencional. Créame usted si quiere, como diría Salvador Freixedo, pero las notas, cartas y testimonios que dejó, junto a las crónicas de quienes la conocieron, componen un cuerpo de material tan vasto como inquietante. Porque aquí viene lo realmente sorprendente. La mayoría de las profecías que formuló no eran religiosas en sentido estricto. No hablaban de dogmas ni de doctrinas, hablaban del mundo, de Francia, de Europa, de guerras, revoluciones, traiciones internas,
colapsos sociales y de un porvenir marcado por el conflicto entre lo humano y lo deshumanizado. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía anticipar invasiones, crisis religiosas, conflictos internos y fenómenos geopolíticos a una escala que solo cobraría sentido 100 años después? No nos engañemos. Aquí hay algo que exige ser pensado con seriedad. No hace falta creer, hace falta observar. Porque incluso si uno quisiera explicar todo esto como producto de su mente, de una posible sugestión, de una psicología alterada, sigue quedando lo esencial, las coincidencias, las fechas, las descripciones, los nombres, las consecuencias, todo eso no se puede improvisar, y menos aún durante 70 años de reclusión, sin acceso a ninguna fuente de información, en una aldea remota donde el mundo parecía detenerse. La historia está llena de personajes así, personas sin voz oficial que desde los márgenes dijeron cosas que nadie quería oír, personas que incomodaban porque su sola existencia cuestionaba el relato dominante. Marie-Julie fue una de ellas. No buscó seguidores. No fundó ninguna secta, no pidió dinero ni fundó movimientos, simplemente habló y lo que dijo sigue resonando, más aún hoy que entonces. Porque cuanto más avanzamos en este siglo convulso, más se parecen sus palabras a las noticias de cada día. Y esto, amigos míos, no es casualidad. Que una mujer así, desde el más absoluto anonimato, dejara escrito todo lo que estamos viendo hoy, debería al menos hacernos detener, hacernos pensar, hacernos preguntar si el mundo es realmente tan predecible como nos gusta creer. Durante décadas, una mujer vivió clavada en una cama, sola, invisible, incomprendida, mientras decía recibir mensajes que hablaban del futuro de Europa, no de su alma, de Europa. Amigos míos, la historia de Marie-Julie Jaeni es una de esas que cuesta creer incluso cuando uno ya ha visto demasiadas cosas. No hablamos de una santa rodeada de luz, ni de una mística celebrada por los altares. Hablamos de una mujer anónima, pobre, enferma, aislada del mundo, que pasó más de medio siglo postrada en una cama en una aldea que el tiempo parecía haber olvidado. Y aún así, desde ese encierro físico, levantó una voz que traspasó los límites del espacio, del idioma y del siglo. Pero cuidado, porque no estamos ante un caso más de éxtasis o visiones. Lo que ella describía eran procesos históricos, movimientos políticos, conflictos entre naciones, fracturas dentro de la iglesia, detalles concretos, nombres propios, escenarios que escapan al imaginario piadoso tradicional, y lo hacía mientras su cuerpo era sometido a un sufrimiento incesante, estigmas visibles, dolores crónicos, enfermedades que aparecían y desaparecían sin explicación médica, convulsiones, parálisis, pero también momentos de lucidez radical, de fuerza interior y de una claridad mental que descolocaba a todo aquel que se le acercaba. Lo repetiré una vez más. Esta mujer no predicaba, no escribía tratados, no daba discursos, apenas hablaba, apenas podía moverse. Su vida fue una ofrenda silenciosa, un sacrificio sostenido en el tiempo que nadie o casi nadie vio. Y sin embargo, sus mensajes llegaron, se filtraron, se conservaron, porque alguien supo ver que en aquella mujer marginada había algo que no se podía ignorar. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, no lo enseñan en los seminarios, ni siquiera en las biografías de los grandes místicos del siglo XIX. Marie-Julie queda siempre en un rincón, en una nota al pie, en un caso peculiar del que no conviene hablar demasiado, porque su figura incomoda, su historia no encaja. ¿Cómo explicar que alguien con tan poco contacto con el mundo tuviera un diagnóstico tan certero de lo que ese mundo estaba por vivir? ¿Cómo sostener la lógica cuando una mujer sin formación teológica anticipa divisiones eclesiales que no se habían ni insinuado aún? ¿Cómo no quedarse perplejo cuando sus descripciones de guerras futuras coinciden punto por punto con movimientos geopolíticos que ni siquiera existían en su época? No nos engañemos. Lo inquietante aquí no es el contenido de sus visiones, es el contexto en el que surgieron.
porque si lo hubiera dicho un general, un analista político, un teólogo, un filósofo, todavía podríamos buscar la fuente, pero ella no tenía fuentes. Tenía aislamiento, dolor, silencio y un contacto con lo inexplicable que se repitió durante más de 70 años. Y esto es muy importante. No se trató de un episodio místico aislado, como los que recoge la geografía tradicional. Fue una vida entera, una existencia marcada por una extraña simbiosis entre el sufrimiento físico extremo y una percepción espiritual que apuntaba más allá del dogma. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero la iglesia nunca supo qué hacer con ella. La observó, la vigiló, la silenció y como en tantos otros casos la dejó morir en su rincón sin pronunciarse, porque Marie Julie no servía como ejemplo de virtud institucional. Era un espejo demasiado incómodo, demasiado real. Y eso siempre ha sido lo que más teme el poder, incluso el religioso. Una verdad que no puede controlar. Amigos míos, mientras Europa entraba en la era industrial, mientras se consolidaban los estados modernos, mientras las ciudades crecían y las ideologías tomaban forma, una mujer olvidada en la Bretaña francesa hablaba del derrumbe de todo aquello, no por odio, no por resentimiento, por pura visión, por esa capacidad extraña y profundamente humana de oler lo que aún no ha ocurrido, de ver las grietas antes de que se rompa el suelo. Y eso, se crea o no se crea, merece ser escuchado, porque al final no se trata de creerle a ella, se trata de observar el patrón, de reconocer que a veces en los márgenes del mundo surgen voces que nadie quiere oír, pero que dicen exactamente lo que necesitamos saber. Una mujer sin estudios, sin libros, sin acceso a información, describió con detalle guerras, cismas y revoluciones de las que ni siquiera se hablaba en su época. Y no fue la única. Amigos míos, si el caso de Marie-Julie Jahenny fuese único, podríamos archivarlo como una rareza histórica, como un episodio aislado de algún fenómeno psicológico extremo, pero no lo es. Lo que más inquieta de este tipo de casos no es lo que dicen, sino que ese mismo tipo de discurso ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia. Personas simples, desconocidas, sin formación académica, sin medios, muchas veces enfermas, marginadas, apartadas de la vida pública, han descrito con precisión milimétrica escenarios geopolíticos, transformaciones sociales y rupturas religiosas que aún no se habían producido. Y esto no es casualidad. No estamos hablando de dogmas ni de iluminaciones religiosas. Hablamos de un patrón que se repite. Y esto es muy importante. Desde el siglo I hasta hoy, desde los desiertos de Siria hasta las montañas del norte de España, pasando por los valles franceses, los monasterios italianos o las aldeas irlandesas, hay registros documentados de personas que afirmaron recibir visiones, mensajes o intuiciones sobre eventos que excedían por completo su mundo. No nos engañemos, la historia no se construye solo con reyes, papas y batallas. También se teje con la aparición de lo inesperado. Y ahí, en ese terreno marginal, aparecen estos personajes que sin quererlo desestabilizan todo. Marie-Julie no podía haber leído nada sobre geopolítica, ni sobre guerras globales, ni sobre cismas eclesiales, porque eso simplemente no existía en su tiempo. No había medios de comunicación masivos, no había televisión, ni radio, ni periódicos nacionales, y mucho menos acceso para una mujer pobre, enferma, recluida en una casa de campo en el siglo XIX, y sin embargo hablaba de guerras relámpago, de divisiones dentro de la iglesia, de invasiones musulmanas en Europa, de un aviso global donde cada persona vería su alma como nunca antes. ¿De dónde sale todo eso? ¿Cómo puede una persona completamente desvinculada de los centros de poder y de información construir un relato tan complejo, tan coherente, tan inquietantemente cercano a los procesos que hoy vivimos? Créame usted si quiere, pero este tipo de preguntas no las responde ni la teología ni la sociología. Solo el pensamiento libre, radical y crítico puede enfrentarse a esta incógnita sin caer en la burla o en la credulidad ciega. Estamos ante un caso de intuición extrema, de conexión con un inconsciente colectivo que almacena información que escapa a lo racional,
¿O hay efectivamente algo más que se filtra en ciertas almas en ciertos momentos para advertir de lo que está por venir? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no es la única. Pensemos en la niña de Fátima, que habló de la Segunda Guerra Mundial antes de que existiera siquiera la Primera. Pensemos en los mensajes de Garabandal, que anticipaban crisis internas en la Iglesia décadas antes del Concilio Vaticano II. Pensemos en personas aún más anónimas, cuyas palabras fueron registradas por cronistas locales y luego olvidadas hasta que empezaron a cumplirse. Y aquí viene lo realmente provocador. Muchos de estos personajes no se conocieron entre sí, no vivieron en el mismo tiempo ni en los mismos países, no tenían contacto alguno y sin embargo sus mensajes coinciden. No en los detalles, eso sería forzar el análisis, sino en el fondo, en el ritmo, en el tipo de advertencia, en la estructura de los acontecimientos anunciados: crisis moral, pérdida de sentido, ruptura interna, caos social, intervención inesperada, colapso y luego renacimiento. Como si todos ellos estuvieran describiendo desde distintas perspectivas el mismo proceso arquetípico, el mismo ciclo histórico que se repite una y otra vez. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos VC, pero no todo se explica con ciencia ni con fe. Hay un terreno intermedio, incómodo, invisible, donde se filtra una sabiduría que no sabemos de dónde viene. Y ese terreno, amigos míos, es el que Salvador Fregedo exploró durante toda su vida. El lugar donde lo inexplicable deja de ser superstición y empieza a ser síntoma. Síntoma de que hay algo en el ser humano, algo profundo, incómodo, poderoso, que conecta con realidades que aún no han ocurrido. Y si es así, si este patrón se repite, ¿no deberíamos prestarle más atención? Cuando demasiadas coincidencias empiezan a repetirse, uno deja de creer en la casualidad. Amigos míos, llegados a este punto hay que decirlo sin rodeos. El caso de Marie-Julie Jahenny no se puede despachar con una frase ligera. Sugestión, trastorno, coincidencia, todo eso se ha dicho. Pero lo cierto es que ninguna de esas explicaciones resiste cuando uno se toma el trabajo de leer con detenimiento sus mensajes, su contexto y sobre todo la secuencia histórica que fue dándole la razón poco a poco. Y esto es muy importante, porque si una persona cualquiera lanza una predicción vaga y general, es fácil que con el tiempo algo se parezca y parezca que acertó, pero cuando alguien sin formación, sin poder, sin acceso a información, comienza a describir con precisión procesos sociales, rupturas políticas, movimientos militares y fracturas religiosas, entonces la cosa cambia. Y lo repetiré una vez más, no estamos hablando de una profecía que alguien podría haber deducido racionalmente. No es que Marie-Julie dijo habrá guerras y ya está. No, no. Habló de fechas, de lugares, de actores específicos, de estrategias militares, de consecuencias políticas, de roles proféticos dentro de la iglesia, y lo hizo desde una cama aislada del mundo, mientras medio siglo antes de que Europa supiera lo que era una guerra mundial. Créame usted si quiere, pero esto no es una tontería. Es un fenómeno que requiere análisis profundo, sin prejuicios, sin burlas cómodas, sin el desprecio de los que se sienten seguros porque no se atreven a mirar lo extraño de frente. Aquí no se trata de creer ciegamente en visiones, ni de canonizar videntes. Se trata de mirar con ojos despiertos lo que se repite una y otra vez en la historia. Personas marginales que captan algo que la sociedad aún no ha comprendido. Y esto no lo encontrará usted en los libros oficiales. La historia académica suele pasar por alto estos casos porque no encajan en sus modelos. La ciencia los archiva como anécdotas y las instituciones religiosas los aceptan solo si no comprometen su poder. Pero la realidad es que están allí, en Francia, en España, en Italia, en Rusia, en México, en Irlanda, en Filipinas, siglo tras siglo, todos distintos, todos desconectados y sin embargo con mensajes sorprendentemente parecidos. ¿Cómo se explica eso? Los más escépticos dirán que se trata de una construcción social,
que las culturas producen arquetipos comunes, que las guerras se anticipan porque son cíclicas, que todo tiene una explicación psicológica, tal vez. Y sin embargo, incluso dentro de esas explicaciones hay una pregunta que no se resuelve. ¿Por qué esas intuiciones aparecen justo en personas sin estímulos intelectuales, sin acceso al saber, sin medios para elaborar teorías complejas? ¿Por qué no salen de los grandes pensadores, de los analistas políticos, de los expertos religiosos? ¿Por qué una y otra vez vienen de los márgenes? Yo siempre he dicho que el misterio no está en lo espectacular, sino en lo que se repite sin explicación. Y en el caso de Marie Julie, lo que se repite es demasiado preciso, demasiado constante, demasiado coherente para descartarlo como una simple casualidad. La pregunta de fondo entonces no es si sus profecías se cumplirán al pie de la letra. La verdadera pregunta es, ¿de dónde le llegó esa información? ¿Qué parte de la mente humana es capaz de ver o intuir procesos que aún no han ocurrido? ¿Estamos ante una forma radical de percepción que no entendemos? ¿O hay, como algunos sospechan, algo que se comunica con ciertas almas en ciertos momentos para advertirnos de lo que vendrá? Esto que voy a decir ahora puede incomodar, pero hay que decirlo. Hay fuerzas que actúan en el ser humano sin que sepamos cómo funcionan. No es magia, no es superstición. Es un fenómeno que está ahí esperando que alguien tenga el coraje de explorarlo sin miedo, y eso hizo Freixedo. Y eso tratamos de hacer aquí. No se trata de convencer a nadie. Se trata de observar lo que ocurre cuando demasiadas personas en distintos siglos describen con detalle algo que parece imposible hasta que ocurre. Si una mujer del siglo XIX describió el futuro con una precisión que hoy nos incomoda, ¿de verdad creemos que no hay nada más que saber? Y aquí estamos, amigos míos, al final del camino o tal vez al inicio de otro. Porque lo que hemos recorrido no es una historia de fe ciega ni de supersticiones, sino un mapa de preguntas que nadie ha querido contestar del todo. Una campesina nacida en una aldea remota, sin estudios, sin acceso a información, sin poder, dijo cosas que todavía hoy nos sacuden. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que parecía imposible en su tiempo se ha ido cumpliendo como piezas de dominó que caen una tras otra? ¿De dónde salió todo aquello? No nos engañemos, no hay respuestas simples. Ni la ciencia, ni la religión, ni la historia tienen una explicación definitiva. Lo único que podemos hacer es observar, comparar, reconocer patrones y atrevernos a mirar lo que la mayoría prefiere no ver. Créame usted si quiere, pero aquí no se trata de fe, se trata de evidencia incómoda. Profecías que hablaban de crisis sociales, de fracturas políticas, de colapsos espirituales, de guerra sí, pero también de algo mucho más profundo, la desconexión del ser humano con su conciencia, el olvido de lo esencial, la arrogancia de pensar que lo tenemos todo bajo control. Y esto no es casualidad, porque cuando una advertencia viene desde hace más de 100 años y describe cosas que solo hoy empezamos a entender, algo dentro de nosotros, llámelo intuición, conciencia, espíritu o como quiera empieza a decir, esto no es normal. Y lo repetiré una vez más. No estamos ante una cuestión de religiosidad. Estamos ante un fenómeno humano, histórico y espiritual que se repite en distintas épocas con distintos nombres, pero con el mismo mensaje de fondo. Si el ser humano sigue negando su responsabilidad en el mundo que crea, terminará destruyendo todo lo que ama. Eso no es profecía, es una observación. Y es algo que cualquier civilización que ha caído por dentro supo demasiado tarde. Entonces, ¿qué hacemos con el caso de Marie Julie Jaeni? ¿Lo archivamos como un misterio más? ¿Lo reducimos a creencias de otra época? ¿O lo miramos como un espejo que nos dice más sobre nosotros mismos que sobre el futuro? Esto es muy importante, porque quizá la utilidad de estas visiones no está en su cumplimiento literal, sino en la advertencia que contienen. Quizá lo que importa no es si habrá guerras o castigos, sino si estamos dispuestos a ver los síntomas del colapso antes de que sea irreversible. No nos engañemos. El mundo no se cae de un día para otro. Se agrieta lentamente. En los valores, en las instituciones, en la familia, en la fe, en la educación, en la verdad. Y cuando llega el golpe final ya nadie tiene fuerza para reaccionar. Por eso el valor de estas profecías
no está en asustar, sino en despertar. No son predicciones para religiosos, son advertencias para seres humanos. No afirman, invitan a reflexionar. Y eso es lo que más molesta, porque obliga a elegir, obliga a preguntarse si vivimos como si el mundo fuera a durar siempre o si estamos dispuestos a aceptar que las civilizaciones también mueren, como mueren las almas cuando se vacían por dentro. Yo siempre he dicho que la fe más peligrosa no es la religiosa, es la fe ciega en que nada cambiará. Esa sí es letal, porque anestesia, porque tranquiliza cuando habría que estar alerta, porque nos hace creer que los grandes colapsos son cosa del pasado. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Todo lo que hoy vemos como inestabilidad política, crisis de identidad, erosión espiritual y división interna, ya fue descrito por una mujer que no tenía ni biblioteca, ni radio, ni televisión, ni internet. Solo una voz interior, una experiencia que nadie supo explicar y una certeza que incomoda tanto hoy como entonces. Así que la pregunta final no es si usted cree en sus visiones. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Estamos viendo lo que ella vio, pero no queremos reconocerlo?